Bienvenidos a esta nueva lección. Lo prometido es deuda. He comentado ya a lo largo de varias lecciones que dedicaríamos un espacio a explicar los recursos que tantas veces hemos nombrado. Pues llegó el momento de hacerlo. En esta lección vamos a estudiar los recursos en el procedimiento civil y en la próxima haremos lo mismo con los recursos en el procedimiento penal. Así que, sin más dilación, comencemos. Definamos primero lo que es un recurso. Un recurso, en derecho, es un medio de impugnación contra las resoluciones judiciales que se dictan en un proceso. Si lo recordáis, ya hicimos la distinción entre aquellas resoluciones que tienen el carácter de definitivas pero todavía no eran firmes y las que sí que tienen un carácter firme. Pues bien, los recursos se interponen ante resoluciones que todavía no son firmes, salvo excepciones. Vamos a empezar viendo las clases de recursos que existen para así sentar unas bases y que luego, cuando vayamos estudiando cada recurso en concreto, no nos vayamos deteniendo en el significado de ciertas características que tienen estos recursos. Bien, pues diferenciamos primero entre recursos ordinarios y recursos extraordinarios. Son ordinarios aquellos que la ley establece que la parte recurrente puede interponer sin necesidad de cumplir ningún requisito especial. El único requisito es que esté en desacuerdo con la sentencia. Ya está. Extraordinarios, por su parte, son aquellos para los que la ley establece una serie de requisitos para poder interponerlos y solo bajo una serie de causas también tasadas legalmente. Luego tenemos la distinción entre recursos devolutivos y recursos no devolutivos. Devolutivos son los recursos que ha de resolver el superior jerárquico del órgano jurisdiccional que dictó la sentencia que ha sido impugnada y por su parte los recursos son no devolutivos cuando es el mismo juzgado que dictó la sentencia impugnada el que va a conocer del recurso. Y en tercer lugar tendríamos la distinción entre recursos suspensivos y recursos no suspensivos. Bien, los recursos suspensivos son aquellos que se interponen contra sentencias que no sean ejecutables provisionalmente durante la tramitación de dicho recurso. Es decir, se dicta una sentencia, la sentencia es recurrida, pero durante la tramitación del recurso la sentencia no se ejecuta de forma provisional. Se suspende su ejecución y por eso se llaman suspensivos. Por tanto, deduciréis que son no suspensivos los recursos que se interponen contra sentencias que sí que son ejecutables provisionalmente durante la tramitación de dicho recurso. Antes de ponernos con los recursos, es necesario apuntar que un requisito necesario para recurrir una resolución judicial es constituir un depósito dinerario. Esto tiene fundamentalmente una finalidad disuasoria hacia las personas que tienen la intención de recurrir sin fundamento jurídico, es decir, para marear la perdiz, básicamente. Pero ojo, este depósito no se exige en todos los órdenes jurisdiccionales. En los órdenes civil, social y contencioso administrativo sí que se exige, pero en el orden penal este depósito solo será exigible únicamente a la acusación popular. Asimismo, el depósito tampoco es exigible para los que, teniendo condición de trabajador o beneficiario del régimen público de seguridad social, interpongan un recurso en el orden social o en los procedimientos concursales. Otra matización importante es que el depósito solo se debe consignar para la interposición de recursos que deban tramitarse por escrito. Si lo recordáis, también hay recursos que se pueden formular oralmente en el acto del juicio. Pues no, para esos no hace falta, pero para los que se tramiten por escrito, sí. Que son la mayoría, dicho sea de paso. Vale, está bien, hay que constituir depósito, pero ¿cuánta pasta hay que apoquinar? Pues por suerte tampoco es una millonada. Por lo general son 50 euros, aunque en concreto, para interponer recurso de queja son 30 y para interponer recurso contra resoluciones que no ponen fin al proceso ni impiden su continuación son 25 eurillos. Ah, y también son 25 eurillos para las resoluciones dictadas por nuestro amigo el LAJ. Están exentos de constituir depósito tanto el Ministerio Fiscal como el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos que dependan de todos ellos. También se exime de depósito cuando se formule recurso de reposición previo al recurso de queja. ¿Cómo se efectúa el depósito? Pues consignando en la entidad de crédito correspondiente y en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta a nombre del juzgado o tribunal la cantidad que haya que depositar. Se deberá acreditar que se ha efectuado el depósito y hasta que no se haga no se admitirá a trámite el recurso en cuestión. Para ello, será el LAJ quien verificará la constitución del depósito y dejará constancia de ello en los autos. Si a la hora de constituir el depósito el recurrente ha cometido algún error o algún defecto u omisión, no pasa nada, se le concede un plazo de 2 días para subsanar ese defecto.
pero si pasados los 2 días no lo arregla, se dictará auto poniendo fin al trámite del recurso y quedando firme la resolución impugnada. Que se efectúe correctamente el depósito no significa que el recurso se vaya a admitir sí o sí a trámite, porque se puede inadmitir por cualquier otra causa ajena al depósito. Y una vez más, tenéis que tener bien clara la diferencia entre admitir o inadmitir un recurso y estimarlo o desestimarlo. Admitir un recurso supone admitirlo a trámite, pero una vez admitido a trámite se analiza y en función del caso concreto se estimará o desestimará. Pues bien, con esto claro, si se estima el recurso total o parcialmente, se devolverá la totalidad de lo depositado. Si por el contrario se inadmite el recurso o se admite pero es desestimado, el recurrente o demandante perderá el depósito. ¿Y qué se hace con los depósitos que el recurrente ha perdido? Bueno, pues serán destinados a las necesidades derivadas de la actividad del Ministerio de Justicia. En concreto, a sufragar los gastos correspondientes al derecho a la asistencia jurídica gratuita y a la modernización e informatización integral de la Administración de Justicia. Y con esto ya sabemos lo que tenemos que saber sobre el depósito, así que vamos a pasar a los recursos propiamente dichos y comencemos por ver cuestiones generales de los recursos en el ámbito civil. Y lo primero que hemos de decir al respecto es que los plazos para recurrir se contarán desde el día siguiente al de la notificación de la resolución que se quiere impugnar. En todo caso, cualquier recurrente puede desistir del recurso antes de que sobre él recaiga resolución. Como especialidad de algunos procesos, los recursos de apelación, los de casación y el extraordinario por infracción procesal no serán admitidos en los siguientes supuestos que tenéis marcados en rojo en pantalla. Ahora sí, veamos los distintos recursos y empecemos por el recurso de reposición. Este es un recurso ordinario que procede contra las resoluciones interlocutorias de los tribunales civiles, es decir, aquellas resoluciones que no ponen fin al proceso ni impiden su continuación. En concreto, se puede interponer contra las diligencias de ordenación y decretos no definitivos que dicte el LAJ, que será quien resuelva el recurso. Si se inadmite el recurso mediante decreto, se puede recurrir nuevamente, esta vez en revisión. Pero ya veremos más adelante este otro recurso, que ahora estamos con el de reposición. También se puede interponer el recurso de reposición contra todas las providencias y autos no definitivos que dicte el tribunal, que será en estos casos quien resuelva el recurso. Y si se inadmite el recurso mediante providencia, en este caso no se podrá recurrir nuevamente. De nuevo, repito, este decreto del LAJ o providencia del tribunal, según el caso, resuelve sobre la admisión a trámite del recurso. Ojo, no sobre si estima o no estima el recurso. No me cansaré de hacer esta diferencia. De todas formas, como veis, es el propio LAJ o tribunal, según el caso, quien, además de admitir o inadmitir el recurso, también lo resuelve. Por lo tanto, estamos ante un recurso no devolutivo. Y además, no tiene efectos suspensivos. El recurso se interpone en el plazo de 5 días expresando la infracción que el recurrente considera que se ha cometido en la resolución. Una vez que el LAJ admite a trámite el recurso, se concede un plazo común de 5 días a las demás partes personadas para impugnar dicho recurso si lo consideran conveniente. Transcurrido ese plazo de 5 días, tanto si se han presentado o no escritos, el recurso será resuelto en otro plazo de 5 días mediante auto si le toca resolver al tribunal o decreto si le toca resolver al LAJ. En su caso, contra el auto que resuelva el recurso de reposición no cabe ningún otro recurso salvo en los casos en los que proceda a interponer recurso de queja. Recurso que también vamos a ver en breves, pero tranquilos, no seamos impacientes. Vamos ahora con más recursos. Bien, hemos dicho antes que contra los decretos del LAJ cabe recurso de reposición, pero no contra todos. Si os fijáis, hemos dicho contra los decretos no definitivos. Entonces, contra los definitivos, ¿no cabe recurso? Error, sí que cabe recurso. Podemos interponer recurso, pero no de reposición, sino de revisión. Este recurso no tiene efectos suspensivos y también se interpone en el plazo de 5 días mediante escrito, citando la infracción que el recurrente considera que se ha cometido en el decreto. A continuación, el LAJ admitirá el recurso mediante diligencia de ordenación. Aunque si el recurso no cumple con los requisitos, el LAJ lo inadmitirá, en este caso mediante providencia. En cualquiera de los dos casos, no cabe recurso contra la admisión o inadmisión del recurso. Suponiendo que lo admita, se le concederá un plazo común de 5 días a las partes personadas para que puedan impugnarlo si lo estiman conveniente. Transcurrido el plazo para la impugnación, se hayan presentado o no escritos, el tribunal resolverá mediante auto en un plazo de 5 días.
Como veis, resuelve el tribunal, así que estamos de nuevo ante un recurso devolutivo. Y además fijaros que los plazos son los mismos que en el recurso de reposición, 5, 5 y 5. Así os acordaréis más fácil y será más fácil memorizarlo. Contra el auto que resuelva este recurso de revisión, solo cabe recurso de apelación cuando ponga fin al procedimiento o impida su continuación. También vamos a hablar de este recurso de apelación, pero antes vamos a estudiar el recurso de queja que lo hemos mencionado antes y lo tenemos pendiente. Recurso de queja. ¿Cuándo se interpone? Se interpone contra los autos en los que el tribunal haya dictado resolución denegando la tramitación de un recurso de apelación, un recurso extraordinario por infracción procesal o un recurso de casación. Es decir, interponemos cualquiera de estos recursos que hemos mencionado, nos dicen que no se admiten a trámite y entonces es cuando podemos interponer el recurso de queja. Este recurso se interpone ante el órgano jurisdiccional superior jerárquico del órgano que inadmitió a trámite cualquiera de los otros 3 recursos. Por tanto, es un recurso devolutivo y además tiene carácter preferente. Se interpone en el plazo de 10 días desde la notificación de la resolución que deniega la tramitación de un recurso de apelación, de casación o extraordinario por infracción procesal. Y una vez presentado, el tribunal resolverá mediante auto no recurrible en el plazo de 5 días. Y ya tenemos un recurso más. Así que vamos a por el siguiente. Y el siguiente es el recurso de apelación, que es un recurso ordinario y devolutivo que se interpone contra las sentencias dictadas en toda clase de juicio, contra los autos definitivos y contra aquellos otros que la ley expresamente señale, a excepción de las sentencias dictadas en los juicios verbales por razón de la cuantía, cuando dicha cuantía no supere los 3.000 euros. Este recurso no produce efectos suspensivos y con él se pretende revocar un auto o sentencia y que en su lugar se dicte otro u otra favorable al recurrente. El recurso se interpone ante el tribunal que haya dictado la resolución que se impugna y se interpondrá dentro del plazo de 20 días contados desde el día siguiente a la notificación de dicha resolución. En el plazo de 3 días, el LAJ decidirá si tener por interpuesto el recurso y en caso contrario lo pondrá en conocimiento del tribunal para que decida si admitir o no a trámite el recurso. Si el tribunal lo tiene por interpuesto, dictará providencia no recurrible, y si lo inadmite, será mediante auto contra el que cabe recurso de queja, el cual ya hemos estudiado. Si se admite, el LAJ dará traslado del escrito a las demás partes y las emplazará por 10 días para que presenten escrito de oposición al recurso o de impugnación de la resolución apelada ante el tribunal que dictó la resolución apelada. En el caso de que haya habido oposición o impugnación, el LAJ dará traslado de los escritos de oposición o impugnación al apelante principal para que en el plazo de 10 días manifieste lo que crea oportuno. Una vez interpuesto recurso de apelación y presentados los escritos de oposición o impugnación, en el caso de que los haya habido, claro, el LAJ ordenará la remisión de los autos al tribunal competente para resolver la apelación, emplazando a las partes por término de 10 días. Al apelante más le vale comparecer porque si no, el LAJ declarará firme el recurso y la resolución recurrida quedará firme. En fin, el tribunal que ha de resolver sobre la apelación ya ha recibido los autos. En este punto, si se hubiesen aportado nuevos documentos o se hubiese propuesto prueba, este tribunal acordará lo que proceda al respecto en el plazo de 10 días. Si se acuerda practicar la prueba, el LAJ señalará día para la vista que será celebrada dentro del mes siguiente conforme a lo dispuesto para el juicio verbal. La vista se celebrará igualmente, aunque no se haya propuesto prueba o se hubiese propuesto pero hubiese sido inadmitida, en el caso de que lo solicite alguna de las partes o el tribunal lo considere necesario. Y nada, la resolución se dictará dentro de los 10 días siguientes a la terminación de la vista y si no se hubiese celebrado vista, pues se dictará en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al día en el que el tribunal competente para la apelación recibió los autos. Vamos con un recurso muy interesante que es el recurso extraordinario por infracción procesal y que, como su propio nombre indica, es extraordinario, así que ahí ya tenemos un dato. Pero para explicar este recurso vamos a tener que hablar todavía un poquito más del recurso de apelación. Veamos, el recurso de apelación genera la segunda instancia. Estos recursos, los de apelación, se interponen contra resoluciones dictadas por los juzgados de paz, en cuyo caso conocerá del recurso el juzgado de primera instancia correspondiente, o contra resoluciones dictadas por los juzgados de primera instancia, en cuyo caso conocerá del recurso la audiencia provincial correspondiente. Porque, si lo recordáis, es un recurso devolutivo y por tanto resuelve el superior jerárquico.
Bien, pues con esto claro, hemos de señalar ahora que contra las sentencias dictadas por las audiencias provinciales en la segunda instancia, las partes pueden interponer recurso extraordinario por infracción procesal, que es el que vamos a ver ahora, o recurso de casación. Como el extraordinario por infracción procesal también es un recurso devolutivo, no resuelve la propia audiencia provincial, sino que resuelve su superior jerárquico, que son las correspondientes salas de lo civil y penal de los TSJ. Os recomiendo, si no os acordáis, que repaséis la lección que está en el segundo bloque relativa a los juzgados, donde podréis estudiar la estructura general y la jerarquía de los distintos juzgados y tribunales en España, para que así os sea más fácil estudiar este tema. Bien, entonces, contra las sentencias dictadas en la segunda instancia, recurso extraordinario por infracción procesal. Pero hemos dicho que es un recurso extraordinario, y es por eso por lo que este recurso solo se puede fundar en unos motivos tasados y determinados. Vamos a ver cuáles son esos motivos. Infracción de las normas sobre jurisdicción y competencia. Infracción de las normas procesales. Infracción de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso cuando la infracción determinase la nulidad conforme a la ley o hubiese podido producir indefensión. Y, finalmente, vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 de la Constitución. Y con esto claro, adentrémonos en el recurso. Este recurso se interpone ante el tribunal que haya dictado la resolución que se impugne, es decir, la audiencia provincial, en el plazo de 20 días desde el día siguiente a la notificación de dicha resolución. El LAJ en el plazo de 3 días tendrá por interpuesto el recurso y en caso contrario lo pondrá en conocimiento del tribunal para que se pronuncie sobre la admisión del recurso. Si el tribunal lo tiene por interpuesto, providencia no recurrible. Si lo inadmite, auto recurrible en queja. Bien, hasta aquí se tramita igual que el recurso de apelación que hemos visto antes y con los mismos plazos. Sigamos. Se presenta el recurso y dentro de los 5 días siguientes se remiten todos los autos originales a la Sala Civil y Penal del TSJ, emplazando a las partes ante dicha sala por término de 30 días. Y si el apelante no comparece, pues nada, se declara desierto el recurso y la resolución adquiere firmeza. Como veis, en este recurso, a partir de aquí, nos hemos ido ya al órgano competente, y si lo recordáis, en el de apelación, una vez admitido el recurso, todavía nos quedábamos un rato remoloneando en el tribunal que dictó la resolución que está siendo impugnada. Fijaos en la diferencia. Una vez que el tribunal reciba los autos, se pasan las actuaciones al magistrado ponente para que se instruya y someta a deliberación de la sala lo que se tenga que resolver sobre la admisión o inadmisión del recurso. Y es que estamos ante un órgano colegiado, es decir, un órgano formado no por una, sino por varias personas, así que tendrán que deliberar y esas cosas. La sala, antes de resolver, comunicará la posible causa de inadmisión a las partes que se hayan personado para que en el plazo de 10 días formulen alegaciones. Y si la sala entiende que concurren estas causas de inadmisión, dictará auto de inadmisión del recurso y la resolución recurrida quedará firme. Auto que no será recurrible ya, porque es firme. Por el contrario, si admite el recurso, se le dará un plazo de 20 días a las partes recurridas y personadas para que formulen escrito de oposición y una vez transcurrido ese plazo, la sala señalará mediante providencia dentro de los 30 días siguientes, día y hora para que se celebre vista o en su caso para la votación y fallo del recurso. Y ya estaría. La sala dictará sentencia dentro de los 20 días siguientes al día en el que finaliza la vista o al día señalado para la votación y fallo según cuál de las dos opciones se haya escogido. Si se estima el recurso, la sala anulará la resolución recurrida y ordenará que se repongan las actuaciones al estado y momento anterior a la infracción o vulneración. De lo contrario, desestimará el recurso y mandará que se devuelvan las actuaciones al tribunal del que procedan. El siguiente también es un recurso extraordinario y es el de casación. Lo primero de todo, decir que el recurso de casación se plantea ante la Sala Primera del Tribunal Supremo, pero serán las salas de lo civil y penal de los TSJ quienes conozcan del recurso cuando hablamos de resoluciones de los tribunales civiles con sede en una comunidad autónoma en la cual su estatuto de autonomía correspondiente ha previsto esta atribución. ¿En qué se basa exactamente este recurso? Bien, pues se funda en infracciones de normas procesales o sustantivas siempre que haya un interés casacional de por medio. ¿Y cuándo se considera que hay un interés casacional? Pues si os parece, vamos a verlo. Primero, cuando la sentencia recurrida se opone a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo. Esto significa que si hay una sentencia que va en contra de lo que se ha establecido como criterio por el Tribunal Supremo, ahí hay un interés casacional.
Segundo, cuando la sentencia resuelve puntos y cuestiones sobre los cuales existe jurisprudencia contradictoria de las audiencias provinciales. Es decir, si hay diferentes interpretaciones de la ley por parte de las distintas audiencias provinciales, eso también puede generar interés casacional. Y también hay interés casacional cuando la sentencia aplica normas sobre las cuales no existe doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo. Pero eso no es todo. El interés casacional también puede surgir cuando la cuestión litigiosa de la resolución recurrida es de interés general para la aplicación uniforme de la ley estatal o autonómica. Sí, eso también cuenta. Aclarado esto, decir que este recurso se interpone contra aquellas sentencias que ponen fin a la segunda instancia en la audiencia provincial. Pero, además, hay casos especiales en los que se puede recurrir contra sentencias dictadas en apelación para procedimientos de reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras en materia civil y mercantil, siempre y cuando la facultad de recurrir esté reconocida en el tratado, convenio o reglamento de la Unión Europea correspondiente. Vamos a abordar un punto clave en el proceso de recurso de casación en el ámbito civil, como es la valoración de la prueba y la fijación de los hechos. Estos no son objeto de recurso de casación, salvo en el caso de que haya error de hecho que sea patente e inmediatamente verificable en las propias actuaciones. Esto resalta la importancia de asegurarse de la calidad y precisión de la evidencia presentada durante el proceso. Si decidís fundamentar vuestro recurso en una supuesta infracción de normas procesales, es crucial acreditar previamente dos aspectos fundamentales. Primero, la denuncia de la infracción en la instancia en la que se produjo. Es decir, si la infracción se produjo en la primera instancia, es necesario acreditar que se denunció en la segunda instancia. Y después, hay que acreditar también que se hizo una petición de subsanación en la instancia oportuna en caso de que la infracción hubiera sido subsanable. Y ahora sigamos adelante y vamos a ver cómo se tramita este maravilloso recurso. Bien, ¿cómo se lleva a cabo todo este proceso? Pues prestad mucha atención porque vamos allá. La interposición de este recurso se realiza ante el tribunal que ha dictado la resolución en cuestión y es importante presentarlo dentro del plazo de 20 días. Luego, el tribunal en cuestión, es decir, el tribunal de primera instancia, determinará si se cumplen los requisitos necesarios para la admisión del recurso según lo dispuesto en el artículo 479.2. Si se cumplen, se procederá a dictar una diligencia de ordenación o providencia para tener por interpuesto el recurso. Por el contrario, si no se cumplen, se dictará un auto que declare la inadmisión contra el cual se puede interponer un recurso de queja. Es interesante destacar que el artículo 479.3 establece que se dará una tramitación preferente a los recursos de casación que se opongan a sentencias relacionadas con los denominados procedimientos testigo. Más adelante, las partes comparecerán ante el Tribunal Supremo o, en su caso, ante el TSJ en un plazo de 30 días. Durante esta comparecencia, la parte recurrida tendrá la oportunidad de oponerse a la admisión del recurso. Una vez admitido el recurso, se otorgará un plazo de 20 días a la parte recurrida para formalizar oposición y manifestar si considera necesaria la celebración de una vista. Después, el tribunal determinará el señalamiento de la vista si lo considera necesario. Durante esta vista, se presentarán los argumentos finales y se considerarán todos los elementos relevantes del caso antes de proceder con la votación y el fallo del recurso. Una vez concluida esta fase, se procederá a la decisión final del recurso. Según el artículo 487, de manera general, el recurso se resolverá mediante una sentencia. No obstante, existen ciertas circunstancias en las que, si ya existe una doctrina jurisprudencial clara sobre el tema en cuestión y la resolución impugnada se opone a dicha doctrina, el recurso podría resolverse mediante un auto que anulará la resolución recurrida y devolverá el asunto al tribunal de origen para que dicte una nueva resolución de acuerdo con la doctrina jurisprudencial establecida. Es importante tener en cuenta que si se han planteado infracciones procesales y sustantivas, la Sala resolverá primero los motivos procesales que podrían requerir una reposición de las actuaciones, asegurando así la integridad y el cumplimiento adecuado del proceso legal. Por último, es crucial recordar que contra la sentencia o el auto que resuelva el recurso de casación no cabe ningún otro recurso. Y vamos ahora con una situación especial que se puede dar en estos casos. Veamos, ¿qué pasa cuando los litigantes de un mismo pleito eligen distintos tipos de recursos extraordinarios?
Pues bien, en estos casos, el recurso extraordinario por infracción procesal se sustanciará por el tribunal competente con preferencia al recurso de casación. A pesar de esto, la tramitación del recurso de casación se iniciará y continuará hasta que se decida su admisión y después quedará en suspenso. Ahora bien, ¿qué ocurre si se emite una sentencia que desestima completamente el recurso por infracción procesal? Bueno, pues en este caso se comunicará de inmediato al tribunal competente para el recurso de casación, se levantará la suspensión y se seguirá con la tramitación del recurso de casación. Sin embargo, si el tribunal determina que el recurso extraordinario por infracción procesal es válido y por tanto lo estima, entonces el recurso de casación que se haya presentado quedará sin efecto. Aquí os dejamos una tabla con los recursos que hemos visto en el orden civil, clasificándolos en ordinarios o extraordinarios, en devolutivos o no devolutivos, así como sus posibles efectos suspensivos. ¡Mucho ánimo! Y hasta aquí la lección, vamos ahora con el mini test. Ya sabéis, 5 preguntas, 4 opciones por pregunta y una única respuesta correcta. Si lo necesitáis podéis parar el vídeo y al final, en la despedida, os dejaré las soluciones. Primera pregunta. En el ámbito civil, contra el auto que resuelva el recurso de queja, A. Cabe recurso de casación. B. Cabe recurso de reposición. C. Cabe recurso de apelación. D. No cabe recurso. Segunda pregunta. En el ámbito civil, presentado en tiempo el recurso de queja, el tribunal resolverá sobre él en el plazo de A. 3 días, B. 5 días, C. 10 días, D. 15 días. Tercera pregunta. En el recurso de casación civil, ¿cuál es el plazo para interponer el recurso una vez se ha dictado la resolución que se pretende impugnar? A. 10 días, B. 15 días, C. 20 días, D. 25 días. Cuarta pregunta. En el ámbito civil, como no, contra el auto dictado resolviendo el recurso de revisión que pone fin al procedimiento o impide su continuación, A. Cabe recurso de queja, B. Cabe recurso de apelación, C. Cabe recurso de reposición, D. No cabe recurso. Quinta y última pregunta. En el recurso de casación civil, ¿qué acción debe realizar el recurrente si se identifica un quebrantamiento de forma en la resolución impugnada? A. Presentar una denuncia detallada de la infracción en la instancia correspondiente. B. Indicar las faltas cometidas y su fecha de ocurrencia. C. Designar específicamente el error en la apreciación. D. Solicitar una reclamación para subsanar las irregularidades. Bien, pues hasta aquí la lección y el mini test. Espero que os haya gustado los recursos porque tenemos una lección más dedicada a más recursos, esta vez en el orden penal. Ya sabéis, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier lo que sea, me la mandáis al correo y os la responderé lo antes posible. Mucho ánimo con el estudio, venga que ya queda menos, nos vemos en la próxima lección. Chao.